Los morosos de créditos educativos tendrán entre 1 año y medio y 20 años para cancelar sus deudas, según el decreto ley firmado por el presidente Lasso. La reconstrucción no empieza en Esmeraldas. Tras un mes de las inundaciones, 374 familias continúan en albergues. El Consejo de Participación insiste en acusar a la fiscal Diana Salazar por plagio, pese a que la Universidad Central concluyó que no lo hubo. En el perfil costanero se trabaja en la ubicación de albergues para posibles víctimas del fenómeno del Niño. Hoy autoridades del COE visitaron la provincia de Santa Elena. La falta de mantenimiento en la planta de agua El Cebollar pone en peligro su calidad y suministro a 200.000 familias de Cuenca. Buenas noches, amigos. Comenzamos Televistazo Estelar este martes 4 de julio. El presidente de la República emitió un decreto ley para beneficiar a quienes están en coactiva por créditos educativos. Fabiola Santano lo explica en el siguiente reportaje. 6.000 personas en procesos de coactiva por créditos educativos se beneficiarán del nuevo decreto ley suscrito por el presidente Guillermo Lasso y que será enviado a la Corte Constitucional. El documento contempla la remisión de intereses, multas y recargos por falta de pago. Amplía condonaciones totales o parciales al deudor principal, su cónyuge, codependientes y familiares con discapacidad. Permite suscribir convenios de pago solo con la garantía personal en montos de hasta $45.000. Da un periodo de gracia de 6 meses para quienes estén desempleados y elimina las operaciones de coactivas del historial crediticio. El país los necesita activos, libres de traba y produciendo. Unas de las beneficiarias serán Mónica Espinosa y su hija. Hicieron un crédito de $19.000 en 2014, al que abonaron cerca de $3.000, pero por falta de pago la deuda ahora asciende a $37.000. Mi hija se graduó de diseño gráfico industrial. Lamentablemente no ha podido conseguir trabajo desde hace 4 años que ella ya se graduó. El proceso de coactiva les ha impedido acceder a plazas laborales. Aún se calculan los montos de los beneficios, pero hay estimaciones económicas de las remisiones de intereses y recargos. Seguirá aumentando, como lo dijo el presidente, de acuerdo a los convenios que se vayan firmando, pero el estimado son $20 millones. Ahora dependerá de la Corte Constitucional si aprueba o niega la iniciativa. Les he enviado una carta la semana pasada, que es una atribución exclusiva del presidente de la República, y que jamás en el pasado ni la Asamblea Nacional cuestionaba la urgencia de un decreto, de un proyecto de ley. Las autoridades de gobierno recordaron que en la Asamblea se presentaron 2 proyectos de ley con el mismo fin, pero su trámite no prosperó. Fenómeno del Niño. El plan en marcha. En la provincia de Santa Elena, las autoridades identifican albergues para los afectados que pueda dejar el fenómeno del Niño. Se calcula que en 17 provincias habrá 31.000 damnificados que necesitarán alojamientos temporales. Merlin Ochoa informa. Las parroquias rurales de la provincia de Santa Elena serán las más afectadas, pues sus casas están a 2 metros bajo el nivel de la carretera. Con las lluvias, la corriente arrasa con todo a su paso, como sucedió en el último invierno. Son 2 ríos, pues el puente Vía Chanduy y el puente del Barrio Nuevo 25 de diciembre, que nos llega el agua hasta el pecho. El alcalde de La Libertad dice que con la Secretaría de Gestión de Riesgos han identificado dónde van a ser trasladados los damnificados que deje el Niño. Estamos estableciendo cerca de 7 albergues con una capacidad aproximadamente cada uno de unas 100 personas. El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, llegó a Santa Elena. Ahí aseguró que a escala nacional ya han identificado 60 alojamientos temporales. El número podría aumentar. Se considera que entre 31.000 y 35.000 serían los damnificados directos, pero de ahí muchos irán hacia casas acogientes. Los más vulnerables al fenómeno del Niño viven en 146 cantones de 17 provincias. Pero, ¿qué institución debe notificar a las personas que viven en zonas de riesgo? Nosotros le hemos facilitado a los municipios toda la información técnica en la cual
se especifica qué territorios están expuestos a la inundación y con esto los municipios dentro de sus planes de acción tienen la obligación de informar a la ciudadanía. El director general de gestión de riesgos mencionó que están habilitando bodegas estratégicas en los cantones más vulnerables a inundaciones. Y preposicionar camas, colchones y kits, una parte que ya tenemos en 3 bodegas distintas, pero que debemos adquirir más bienes para poder ubicar ya en la provincia de Santa Elena en el caso de que se rompan vías y que no podamos llegar. No solo las escuelas serán albergues, también se plantea construir campamentos de emergencia en amplios terrenos donde se brinde todos los servicios básicos. Pero esa es una decisión que deben tomar en conjunto municipios con el COE nacional y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Los casos de dengue, leptospirosis y picaduras de serpientes aumentarán con el fenómeno del Niño, advierte una investigación de la SPOL. Vanessa Robles detalla que el Ministerio de Salud ya registra incrementos en estos momentos a escala nacional. Académicos prevén que los contagios de al menos 3 enfermedades aumenten en Ecuador, algunas de origen zoonótico. Contagian desde los animales a los seres humanos, entre ellos tenemos, por ejemplo, la leptospirosis, también tenemos, por ejemplo, en el caso del dengue, el Zika, la chikungunya, que en ese caso el vector vendría a ser un mosquito. Estos casos se pueden estar duplicando o triplicando, ¿no? Entonces sí es importante cuidar lo que vendría a ser la salud pública de la población. Y el Ministerio de Salud ya registra este incremento. Durante el 2022 hubo 62 contagios de leptospirosis en Ecuador. En 2023 ya son 406. Guayas es la más afectada con 211 casos. En cuanto al dengue, en 2022 se reportaron 11.900 casos, mientras que en lo que va del 2023 ya son más de 9.300 pacientes. Manabí concentra la mayoría, son 2.422. Sobre mordeduras de serpientes, en 2022 hubo 1.300 afectados, mientras este año ya son 731. Nuevamente, Manabí lidera la lista con 115 casos. Asimismo, la investigadora agrega que en vista de que el fenómeno del Niño aísla a poblaciones y genera escasez de agua potable, podría derivarse otras enfermedades. Por norovirus, rotavirus o shigella, e incluso se puede estar viendo un brote que se vio en el pasado fenómeno del Niño, que vendría a ser cólera. Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud, 208 personas murieron en Ecuador con el Niño de 1997-1998 por inundaciones, deslaves y enfermedades. Este martes se cumple un mes desde que Esmeralda se inundó por el invierno y 374 familias continúan en albergues. Los afectados denuncian que las acciones del gobierno no han cubierto necesidades mínimas de alimentación y vivienda. Adriana Bermeo con los testimonios. Pasó un mes desde que Esmeralda se inundó y así se ven sus calles. Es lo que quedó de las pertenencias rescatadas por los moradores. 374 familias siguen en unidades educativas convertidas en albergues y que ahora se encuentran en un plan de retorno progresivo a clases. Claro que se siente uno incómodo y ellos incómodos también, porque ellos necesitan su privacidad para hacer sus cosas, pues, hacer sus tareas. El escenario es de lodo, agua y sobre todo incertidumbre. Los habitantes de Esmeraldas relatan que la ayuda del gobierno central ha llegado a cuentagotas y lo que se ofreció no se ha cumplido con respecto a vivienda. El pasado 4 de junio, tras 12 horas de lluvias y el desbordamiento de 7 ríos, los cantones de la provincia resultaron afectados. Atacames, Esmeraldas, Muisne, Río Verde y Quinindé tuvieron el mayor impacto. Según el último informe situacional publicado por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 19.410 personas fueron afectadas por la inundación en la provincia. Nosotros queremos es que el gobierno actúe, que nos dé una solución, que nos diga qué va a pasar con nosotros. Hay quienes tratan de regresar a sus casas como Nixon, quien perdió parte de la estructura de su vivienda y actualmente se acomoda con su esposa y sus 3 hijos en la parte que se salvó. En realidad queremos salir de aquí, ya nos da miedo estar aquí porque no sabemos si nos viene el río en la madrugada, en la noche. Este martes, los habitantes del sector 50 Casas, en el sur de la ciudad de Esmeralda, cerraron la vía principal de salida de la urbe para exigir una solución definitiva. Aseguran que durante este mes solo unos cuantos afectados han recibido kits alimenticios y colchones.
Si dicen que podemos seguir ahí, que levanten el muro de contención que necesitamos, que hagan el dragado del río. Caso contrario, que digan que tenemos que salir todos porque estamos en zona de riesgo. Ecoavisa solicitó una reacción al gobernador de la provincia y al alcalde de Esmeraldas. La respuesta fue que se encuentran fuera de la ciudad. El sector privado genera 445 megavatios de electricidad para Ecuador. Las empresas se alistan para la época de estiaje que será entre octubre de este año y febrero de 2024. Paul Romero con el tema. El 11% de la demanda de electricidad en el Ecuador la sustenta el sector privado. Su producción, sobre todo en la época de estiaje de octubre a febrero de cada año, ayuda al Sistema Nacional de Interconexión. 13 centrales hidroeléctricas privadas existen en el país, 11 de ellas en la cuenca amazónica, y tienen una capacidad instalada de 370 megavatios. Este sector además cuenta con 2 generadores de biomasa que producen 60 megavatios de energía limpia con desechos orgánicos como el bagazo de la caña de azúcar, y 22 generadores privados solares que generan 19 megavatios. En total, el sector privado tiene una capacidad instalada de 445 megavatios. Autoabastecemos a toda la industria y comercio que son los desarrolladores de los proyectos, y todos los excedentes de estas centrales se venden a las 19 empresas eléctricas distribuidoras del país. El próximo estiaje también afectará a la producción privada de generación hidroeléctrica en un 20%. Por esta razón buscan alternativas con el gobierno para evitar eventuales apagones. Hubo reuniones la semana pasada con el SENACE, ya se tiene identificado claramente. Para evitar una emergencia en el sector eléctrico, el gobierno dispuso la importación de combustible y gas para la generación de electricidad en la época de estiaje y por los efectos del fenómeno de El Niño. Andrea Báez ya está con nosotros para contarnos sobre el atropellamiento masivo y ataque con cuchillo ocurrido en Israel. ¿Cuál es el saldo, Andrea? 9 personas resultaron heridas por el impacto de un conductor palestino, pero eso no es todo. El civil armado se bajó del vehículo y atacó con un cuchillo a varias personas, dejándolas heridas. El hombre fue calificado como terrorista por la policía israelí. Pedro Jiménez con los detalles. Ocurrió en una zona de intensa actividad comercial en Tel Aviv, cuando un conductor se abalanzó con su auto contra peatones. El hombre se bajó del carro y cuchillo en mano empezó a atacar a más personas, dejando las heridas en el suelo. Hay 9 víctimas en total. 2 civiles se enfrentaron al atacante. Uno lo neutralizó y lanzó al piso. Otro lo apuntó con su arma y le disparó. Medios de prensa lo identificaron como un hombre de 23 años que había cruzado desde territorio palestino con un permiso para recibir tratamiento médico por una enfermedad terminal. El jefe de la policía lo calificó como terrorista. Dijo que se han hecho varios arrestos de gente conectada con el atacante, pero no se refirió a si este caso se dio como una reacción a la incursión de fuerzas de defensa de Israel en un barrio de Jenin donde viven refugiados palestinos. Una operación que deja 10 muertos y 100 heridos. Israel asegura que en ese sitio hay células terroristas vinculadas a la yihad islámica que reciben financiamiento desde Irán para realizar atentados en la región. Autoridades de Texas publican el video de la persecución de un tráiler que trató de evitar un control. A bordo viajaban 11 indocumentados que pretendían ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Ileana Suárez con los detalles. Un agente de la patrulla fronteriza persiguió a un tráiler sin placas por la carretera interestatal 35 en el condado La Salle, en el sur de Texas. El conductor huyó en contravía luego de que se negara a detenerse. La persecución alcanzó velocidades de más de 136 kilómetros por hora. El vehículo pesado zigzagueó hasta que perdió el control y terminó en un terreno de maleza. ¡Párate! En ese momento, de la cabina del tráiler salieron 11 indocumentados. El oficial les gritó que se detengan y los apuntó con su arma. Otras patrullas llegaron para apoyar el operativo y los 10 hombres y una mujer, así como el conductor del tráiler, fueron arrestados.
El hombre que manejaba ha sido identificado como Eduardo Aradas, de Florida, y ha sido acusado de tráfico humano, evasión de la justicia y conducción imprudente. Los viajeros ahora están en manos de las autoridades para un proceso de expulsión. La Interestatal 35, donde ocurrió la persecución, es una de las rutas más usadas por los contrabandistas. La Organización de Estados Americanos enviará a Guatemala una misión de observadores electorales para un polémico recuento de votos. ¿Y quiénes serán los miembros de las juntas receptoras del voto en agosto y cuánto les pagarán? Los detalles al volver, sigan en nuestra sintonía. 280,000 jóvenes fueron ya notificados como miembros de las juntas receptoras del voto para las elecciones del 20 de agosto. Francisco Garcés indica que para los comicios anticipados estarán en mesa los mismos que actuaron en el proceso de febrero pasado. Los miembros de las juntas receptoras del voto que participarán en los comicios del 20 de agosto recibirán $20 como compensación por cada jornada. Es decir, si hay 2 vueltas electorales, cobrarán $40. Para el proceso del 20 de agosto serán los mismos integrantes de las juntas que cumplieron esa función en las elecciones de febrero. A finales de mayo, el Consejo Electoral abrió el sistema para pagarles los $40 como compensación por su trabajo de febrero. Ya se han pagado $6,5 millones al 81% de los miembros de las juntas. La gestión por parte del Consejo Nacional Electoral ante las autoridades de finanzas de tener los recursos para cancelar los valores pendientes era una tarea que teníamos que llevar adelante a efecto de comprometerlos para que vuelvan a estar presentes en este próximo proceso electoral. Las brigadas conformadas por el Consejo Electoral recorren todo el país desde este martes, notificando físicamente a los integrantes de las mesas, visitando universidades y entidades públicas y privadas. 280,000 personas serán miembros de 40,000 juntas. De ellas, el 81% son estudiantes universitarios, el 7,5% empleados públicos y más del 5% empleados privados. El resto serán otros estudiantes, personas residentes en áreas rurales y ciudadanos escogidos al azar. Si bien los delegados recibieron capacitación para los comicios de febrero, tendrán nuevamente la preparación de forma presencial, proceso que se realizará desde este miércoles hasta el mismo día de las elecciones. Las direcciones de los sitios de capacitación pueden ser consultadas en la página web del Consejo Nacional Electoral. En caso de no cumplir con la preparación, los miembros de las juntas pagarán una multa de $45 y por no acudir el día de los comicios, la sanción será de $67. 16 comunidades quichuas y 10 guaraníes decidieron apoyar la explotación petrolera del ITT en Orellana. En la consulta popular del 20 de agosto se decidirá el futuro del bloque 43, de donde se extrae más de 50,000 barriles de crudo por día. Paul Romero tiene más información. Las comunidades indígenas de la zona de influencia de la explotación petrolera del ITT votarán no a la pregunta si está de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo. Esta fue la resolución de 16 comunidades quichuas y 10 guaraníes del cantón Aguarico, provincia de Orellana, que se reunieron el fin de semana para ratificar su posición sobre la consulta popular del próximo 20 de agosto. Las comunidades están de acuerdo con la explotación petrolera en este sector de la Amazonía porque aseguran que genera fuentes de trabajo y desarrollo para las más de 500 familias que habitan en la zona de influencia. Tenemos ya nuestras propias empresas comunitarias que prestamos servicio a la petrolera. Y si se va la petrolera, ¿qué trabajo vamos a dar a nuestra gente misma? El colectivo Yasunidos pretende que se deje bajo tierra el crudo del ITT para evitar daños ambientales en el Parque Nacional Yasuní. Los dirigentes de este sector cuestionan al colectivo ambientalista. Nunca ha venido acá al territorio a decirnos, ¿sabe qué les hace falta? ¿Cómo viven? ¿Cómo es una vivencia? ¿Cómo es su territorio? Nosotros sabemos cómo es nuestro territorio, cómo vivimos con la Pachamama. Entonces, nosotros estamos indignados. El Consejo Nacional Electoral habilitó a 9 organizaciones para la campaña de la consulta popular sobre el Yasuní, 7 por el sí y 2 por el no. El CNE asignó $2.4 millones de fondo para la promoción electoral, recursos estatales que se dividirán de forma proporcional entre las dos alternativas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, dijo que el país debe analizar cómo reemplazará los ingresos del Yasuní en caso de ganar el sí en la consulta. Bueno, el impacto en caso de ganar el no, que es muy probable,
va a significar cerca de 1.200 millones de dólares a las arcas fiscales. Pues habrá que pensar de qué manera se sustituyen esos ingresos. Yo creo que hay que debatirlo en la sociedad ecuatoriana, o se reducen gastos, que es muy difícil, o se eliminan algunos subsidios que vengan a compensar estos ingresos que se pierden por la consulta del Yasuní. Al menos 3 mitos sobre la migración venezolana en Ecuador son desmentidos por estudios internacionales. Al momento viven en el país 500.000 personas venezolanas y para fin de año se proyecta que aumenten a 900.000. 500.000 de venezolanos llegaron al Ecuador como resultado de una migración empujada por el régimen político y económico de su país. La Unión Europea, a través del proyecto Integra, construye respuestas que buscan desmitificar algunos postulados que acompañan a los migrantes. Por ejemplo, que su presencia incide directamente en un incremento de delitos. En el caso específico de Ecuador, los extranjeros de distintas nacionalidades representan el 7.5% de toda la población privada de libertad. Y de acuerdo un poco también a la información del Servicio de Rehabilitación Social del SNAI, es solamente un 1.8% de esta población corresponde a personas de nacionalidad venezolana. Otro de los mitos ampliamente difundido es que los venezolanos quitan plazas de trabajo a los ecuatorianos y que tienen más beneficios, pero la data producto de análisis desarrollados por organizaciones internacionales dicen otra cosa. Según estudios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, una persona migrante venezolana puede llegar a ganar aproximadamente 61% menos que una persona ecuatoriana con un mismo nivel educativo. Otra de las creencias es que la población venezolana tiene un alto efecto negativo en la economía nacional y que se convierten en una sobrecarga para los servicios estatales ecuatorianos. El Banco Mundial señala que el impacto de toda la población migrante y refugiada en el país es menor al 1% del Producto Interno Bruto, pero eso en el Ecuador no es poca cosa, son casi 1.000 millones de dólares. De acuerdo a las estimaciones del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes de Venezuela, hasta finales de año la cifra de venezolanos en el Ecuador pasaría de 500.000 a 886.000 personas. Y esos 1.000 millones se incrementarían. Normas técnicas, ordenanzas municipales y la ley de discapacidad vigente establecen como prioridad generar condiciones adecuadas para la libre movilidad de este grupo de personas. Sin embargo, en todos los casos no se cumplen las disposiciones. Sofía Vintimilla con el reporte. Testimonio de los estudiantes. El Consejo Nacional para las Discapacidades, de acuerdo a los últimos datos oficiales establecidos en el 2019, señala que en el país existen cerca de 400.070 personas con algún tipo de discapacidad física. El Gobierno Nacional y las administraciones municipales en sus normas establecen como ley la libre movilidad de las personas con discapacidad. Catherine tiene 32 años. A los 8 por una enfermedad perdió la vista. Nunca salía sola de su casa y gracias a Kim, una perrita guía, pudo independizarse. Pero en ocasiones su compañía no permite que pueda usar ciertos servicios. Te soy sincera, yo no he podido coger un bus más que lo que es de Ecovía, trole y metro. El resto de buses no te paran o simplemente te dicen que no. Kim, con un solo ladrido, evita casi a diario que Catherine se lastime. A su criterio, la ciudad no está construida con un lema inclusivo. Obstáculos tanto aéreos, lo que son carteles, o a veces tienen estas publicidades salidas, las tiendas, los locales. El secretario técnico del CONADIS, Pedro Galarza, aseguró que trabajan con las autoridades para crear un modelo de ordenanza de accesibilidad que incluye capacitaciones a diferentes grupos sociales. Actualmente entiendo que el Midubi está firmando un convenio con el BID y vamos hasta el 2025 a construir 44 parques accesibles. El CONADIS desde el año 2018 estima que se presentaron más de 20 denuncias por tratos discriminatorios. Luego de la pausa en Televistazo, 200.000 familias del centro de Cuenca están en riesgo de perder el servicio de agua potable. ¿Por qué razón? Se lo contamos al volver. Alerta en Cuenca por el deterioro de la planta potabilizadora de agua El Cebollar, que abastece a 200.000 personas del centro de la ciudad. El mal estado de la infraestructura ahora pone en riesgo la calidad, pero también el suministro. Luisa María Heredia con imágenes de Ángel Robles.
La planta de tratamiento de agua potable del Cebollar en Cuenca está en mal estado. La falta de mantenimiento durante la última década ha ocasionado el deterioro de la superficie de hormigón. Los canales de captación están oxidados. También las válvulas. No ha habido un cambio adecuado y sistémico de válvulas, no ha habido un cambio de tuberías, no existe una correcta limpieza. La gerenta de la empresa de agua potable y alcantarillado de Cuenca, María Verónica Polo, advierte sobre posibles consecuencias en la calidad de la potabilización y el abastecimiento para las 200.000 familias que viven en el centro. La calidad de agua cumple con la normativa vigente, sin embargo, si no se toman acciones inmediatas, eso puede ponerse en riesgo en un futuro cercano. Según la funcionaria, las últimas 3 administraciones municipales son las responsables por no haber destinado los recursos necesarios para dar mantenimiento a la planta. Actualmente se hacen acercamientos con la CAF, organismo internacional al que se solicitaron $20 millones para repotenciarla. Que se podría hacer en corto plazo es corregir todo el sistema de monitoreo y control. Con eso vamos a garantizar que no existan desperdicios, vamos a optimizar también la dosificación de productos químicos. Con la intervención se requiere hacer funcionar nuevamente áreas como el laboratorio. Así se podrá garantizar la utilidad de la planta que produce 2.100.000 metros cúbicos de agua potable mensuales. Iniciaron los racionamientos de agua en Alangací, La Merced, también en Pintac, San Antonio de Pichincha y Calacalí. Hay algunos barrios afectados en el sur de Quito donde la suspensión del servicio se extendió de 8 a 12 horas continuas. Sofía Vintimilla informa. Los racionamientos de agua potable en el sur de Quito comenzaron en noviembre del año anterior. Cada 5 días varios sectores no tenían el servicio durante 8 horas continuas. Ahora la suspensión se extendió a 12 horas. Pese a que en la planta del Troje se duplicó, la capacidad de captación de agua no fue suficiente. Estos se están vaciando mucho más rápido por el alto consumo. Entonces, obviamente el tiempo de recuperación de los mismos conlleva hacer estos racionamientos. Las plantas de agua potable de Bellavista y Tesalia, que abastecen al norte y al Valle de los Chillos, trabajan a su máxima capacidad. Durante las próximas semanas, algunos sectores de estas zonas tendrán suspensión del servicio. La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir 100 litros al día por cada ciudadano. Datos de la empresa de agua potable señalan que en Quito, cada habitante en promedio utiliza 178 litros por día, pero en días calurosos llega hasta 250. Y evidenciamos que se ocupa mucho para riego. Se ha evidenciado el incremento de las lavadoras, ¿no? Las lavadoras de vehículos. La administración municipal asegura que trabaja en proyectos de ampliación de las plantas de agua y la construcción de varias en zonas rurales que estarían operativas entre 3 o 4 años, mientras la recomendación es no mal utilizar el agua para que pueda llegar a todos los hogares. Atención a los padres de familia porque 7 de cada 10 niños en Ecuador se sienten felices según una encuesta sobre salud mental, mientras que el grupo restante evidenció estrés, cansancio e incluso ansiedad. Vanessa Robles precisa que según el Ministerio de Salud, 1 de cada 10 niños ha considerado suicidarse. La encuesta se realizó el mes pasado a 247.000 niños y adolescentes entre 9 y 18 años de las 24 provincias del Ecuador en entidades públicas y privadas. El 76% de ellos se consideran felices. Un 12% definió sentirse estresado, un 6% cansado, otro 2% triste. Y el 4% restante aseguró experimentar otras emociones, tal como asegura la ONG humanitaria World Vision a cargo de este informe. No se sienten mal, algunos de ellos sí realizan actividades, pero otros, por ejemplo, se encierran en el cuarto y no hablan con nadie. Otros muchos que no pueden hablar con alguien de su familia sobre lo que están sintiendo. Sobre la percepción de seguridad, el 74% manifestó sentirse seguro. En cuanto al acoso emocional por parte de sus compañeros, un 68% dijo nunca haberlo experimentado. Y sobre hablar abiertamente con sus padres acerca de sus emociones, el 64% afirmó que sí lo puede hacer. Para la especialista en niños, Sandra Moreira, los menores de edad enfrentan dificultades para reconocer y gestionar sus sentimientos negativos. Y esto se debe principalmente a su entorno familiar. No está mal sentir tristeza. Y también es importante que los padres no oculten sus estados emocionales, porque entonces le das a entender al niño que llorar cuando estás triste está mal. En este sentido,
Datos del Ministerio de Salud reflejan que el 20% de los niños y adolescentes presentan síntomas de depresión o ansiedad y el 10% ha considerado o intentado suicidarse. Los niños normalmente, como no reconocen muy bien la tristeza, no la expresan llorando, con la nostalgia, suelen expresarla también con estados de irritabilidad y también con una pérdida de interés de sus actividades diarias. El informe concluye determinante la salud mental para este grupo vulnerable, al estar en una edad decisiva para su desarrollo físico, emocional y cognitivo. El edificio del Archivo Histórico del Guayas es uno de los 17 bienes del Banco Central que se encuentra embargado. Hay preocupación ahora por parte de los historiadores sobre la conservación de miles de documentos. Luis Alfredo Zúñiga amplía esta información. La sede del Archivo Histórico está en Guayaquil, en un edificio que le pertenece al Banco Central del Ecuador, entidad a la que tras una acción de protección interpuesta por ex trabajadores le han embargado 17 bienes, incluyendo este inmueble. La pregunta es ahora qué pasará con todos los bienes del archivo, que necesitan un cuidado especial para preservarlos. El Archivo Histórico del Guayas fue fundado en 1971 y guarda la memoria de la provincia. Alberga 17.000 escrituras, cartas y telegramas desde el siglo XVI, periódicos que datan de 1800, más de 60.000 libros, mapas de Guayas y Guayaquil y al menos 5.700 fotografías desde finales de 1800. Podemos encontrar, por ejemplo, la correspondencia que manejó Eloy Alfaro con Harman para la época de la construcción del ferrocarril, el juicio que se sigue a los trabajadores del 15 de noviembre de 1922, conocido como las cruces sobre el agua. Aquí en el Archivo Histórico del Guayas continúan laborando con normalidad, pues aseguran que no les han notificado aún de ningún embargo. Pese a ello, ya están preparando un plan de contingencia. En el caso de ser necesario, llevar a cabo el traslado de todos estos bienes a otro lugar. Una de las opciones sería trasladar todos los documentos al Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC, que sí contaría con las condiciones climáticas necesarias. Tenemos también otras posibilidades de revisar una edificación patrimonial que albergue, en el caso de ser necesario, el Archivo Histórico del Guayas. Sin embargo, contar con una edificación propia tardaría meses o años. Por lo pronto, este miércoles habrá una reunión entre los representantes del Archivo Histórico y el Banco Central. Mientras tanto, la ejecución de la sentencia sigue en curso. Trasladar los documentos del Archivo Histórico, en caso de ser necesario, podría tardar más de 6 meses. Jaime Tenorio, hermano del exfutbolista Carlos Tenorio, fue asesinado en Esmeraldas. Su cuerpo fue abandonado en el norte de la ciudad y presentaba marcas de tortura. Luis Alfredo Zúñiga con esta noticia. Con 3 disparos y con signos de tortura, fue hallado el cuerpo de Jaime Tenorio, hermano del exfutbolista Carlos Tenorio, la noche de este lunes en Esmeraldas. Fue abandonado en la calle 24 de Mayo, norte de la ciudad, cerca de una iglesia, envuelto en plástico, atado de pies y manos. Moradores del sector se percataron del hecho y alertaron a las autoridades. Testigos aseguraron que el cuerpo fue lanzado por sujetos a bordo de un vehículo, quienes luego huyeron. Los primeros en llegar a la escena fueron militares, luego el equipo de criminalística, que recogió los indicios e hizo el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Centro Forense de Esmeraldas. La policía aún no se ha pronunciado sobre el caso y dieron a conocer de lo ocurrido a Carlos Tenorio, actual presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador, quien agradeció en redes sociales por las notas de pesar y condolencias tras este hecho. 100 presos de la cárcel de Turi en Cuenca se tomaron el patio de ingreso de ese centro de rehabilitación la tarde de hoy. Durante la protesta exigieron atención médica según el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI. La institución activó los protocolos de seguridad, mientras que policías y militares restringieron los accesos hasta retomar el control. Un hombre frustró un robo en el norte de Guayaquil tras embestir con su camioneta a un delincuente en moto. El video se volvió viral en las redes sociales, generando todo tipo de reacciones, como relata Estefanía Arias. La mujer caminaba por una de las calles de Urdesa, norte de Guayaquil, cuando de pronto apareció un hombre en moto, se bajó y corrió a arrancharle su bolso. Cuando el delincuente regresaba a su vehículo para huir, fue embestido por una camioneta blanca que lo botó al suelo. Este intentó levantarse, pero el conductor volvió a lanzarle el auto.
y lo hizo por tercera ocasión. Cuando logró montarse en su moto y huir, el conductor de la camioneta lo siguió en reversa. Este hecho ocurrió el pasado viernes 30 de junio, pero recién ayer se viralizó en internet, generando reacciones a favor y en contra. Algunos aplaudieron su accionar, esperando tenerlo cerca cuando esté en peligro. Pero también hubo quienes se reprocharon la reacción. Perseguirlo hasta matarlo no es escarmiento, no es defensa propia porque ni a él lo estuvo atacando. Ante esto, el conductor del auto apareció en redes. Muchas gracias, solo hice lo que cualquiera hubiera hecho en mi lugar. Podía haber sido mi familia, quería darle un escarmiento, no matarlo. Y tras publicar una foto de cómo quedó su carro, las personas se ofrecieron a depositarle dinero para que lo arregle. Al final del video se logra ver que la mujer recuperó su bolso y subió a la camioneta blanca del hombre que la ayudó. 6 personas, entre ellas un menor de edad y una mujer de 62 años, fueron asesinadas en las últimas 24 horas en Durán, provincia del Guayas. Los crímenes están relacionados con el microtráfico. Luisa María Heredia con el informe. ¡Llama a la ambulancia! Son los gritos desesperados de un familiar de María de Lourdes Llerena, la mujer de 62 años que la noche de este lunes se convirtió en la nueva víctima colateral de la ola de criminalidad que se recrudeció en Durán. Esta vez el ataque armado se registró en la primera etapa de la Ciudadela El Recreo, aproximadamente a las 11 de la noche, justo cuando María de Lourdes se acercaba a una tienda. Testigos relataron que los antisociales llegaron en carros y motocicletas y abrieron fuego contra quienes estaban en el lugar. 3 personas fallecieron. Una de ellas es un hombre que intentó huir y otro un venezolano que cuidaba carros en la zona. Producto de este múltiple crimen, un joven que presenta antecedentes penales por robo resultó herido. Lo cual habrá que determinar realmente una vez hechas las investigaciones del caso para poder tener con certeza cuál fue el vínculo que llevó a estos actos violentos durante estos días. La madrugada de este martes también El Recreo, Andy Chalén, de 24 años, fue asesinado. 3 hombres armados lo persiguieron varias cuadras hasta alcanzarlo. Los sicarios iban en una motocicleta y le dispararon en 7 ocasiones. En el sector de la Herradura, en cambio, Steven Rodríguez, de 17 años, fue acribillado con 11 tiros. Su cuerpo quedó dentro de una vivienda. Ahora más detalles del decreto ley del presidente que prevé facilidades de pago para personas con procesos de coactiva por no pagar créditos educativos. Para la ejecución de esta norma se deberá primero contar con el aval de la Corte Constitucional. El tercer decreto ley fue firmado este martes en la Presidencia de la República. Beneficiará a 6.254 personas que recibieron créditos educativos y no pudieron pagar. Deben $69 millones. A ellos se les perdonará casi $20 millones en intereses y otros recargos por mora. La deuda capital será sometida a convenios de pago. Si debe hasta $20.000, podrá presentar un garante y diferir el monto entre 1 año y medio y 4 años y medio. Si debe hasta $45.000, deberá presentar 2 garantes y diferir hasta 12 años. Para negociar deudas superiores a ese monto requerirá una garantía hipotecaria y puede diferir hasta 20 años. Si la persona está desempleada, tendrá un periodo de gracia de 6 meses. Dentro de los beneficiarios hay 84 con alguna discapacidad que tendrán el perdón total o parcial de la deuda. Si acreditan el 76% de discapacidad en adelante, se les condonará toda la deuda. Si poseen menos de ese porcentaje, hasta el 30%, tendrán condonaciones de entre el 30 y 60%. La discapacidad a acreditar puede ser del deudor, cónyuge o hijo. La deuda de este grupo es de casi $800.000 y tendrá un perdón de $360.000. El proyecto contempla además que se elimine el reporte de las operaciones en coactiva en el Buró de Crédito. Si la Corte Constitucional califica el decreto ley, la Secretaría de Educación Superior tendrá 60 días para reglamentar la aplicación del decreto. La Corte Constitucional sentó un precedente para los siguientes decretos ley que envíe el presidente de la República. Revisará la urgencia económica y la constitucionalidad. El organismo aclara que no ha asumido competencia de colegislador ni es actor político, como se lo dijo Guillermo Lasso. Informa Jacqueline Rodas.
El pasado miércoles, el primer mandatario envió una carta a la Corte Constitucional acusándola de extralimitarse y advirtiendo el riesgo de convertirse en un actor político de hecho, porque no solo calificó la constitucionalidad de los 2 primeros decretos ley enviados por el presidente Guillermo Lasso, sino también la urgencia económica. La Corte respondió explicando el procedimiento que siguió en ambas causas. Señala que no se puede comparar la atribución presidencial en un periodo democrático ordinario con el excepcional luego de la muerte cruzada, en el que no hay contrapeso porque la Asamblea está disuelta, y afirma que el control que ejerció no implica que este organismo se convierta en un actor político, ni asuma competencias de colegislador o que evalúe la conveniencia de los decretos ley, y que les habilita el artículo 148 de la Constitución, que en su 4º inciso establece que los decretos que deben revisar son los de urgencia económica. A Guillermo Lasso le queda alrededor de 5 meses para gobernar bajo la vigilancia de la Corte Constitucional. Hasta el momento ha logrado poner en vigencia la reforma tributaria, que sí fue aprobada por los magistrados, pero se rechazó la ley de zonas francas. Este martes firmó un tercer documento sobre la refinanciación de créditos educativos y tiene previsto remitir 2 más relacionados con el fenómeno del niño. Estos últimos decretos ley se afectarán del precedente que ya ha fijado el organismo. Deberán ser constitucionales, pero además se evaluará si son urgentes y en materia económica. Transporte público, el tormento diario. Acoso sexual, inseguridad y discriminación caracterizan al transporte público en Ecuador. En lo que va del año, Quito registra 139 denuncias por robo en buses, mientras que en Guayaquil esa cifra es superior y llega a las 480 denuncias. Sobre las acusaciones de acoso, en Quito se contabilizan 31 casos este año y en Guayaquil 16 personas han sido detenidas por agresiones sexuales, principalmente a mujeres. En este segundo informe sobre el transporte público, Merlín Ochoa recogió los testimonios de los usuarios que califican al servicio como un verdadero tormento a diario. Cuando tenía unos 10, 11 años, me subí en un transporte público, me senté al lado de la ventana y un chico estaba sacando una bufanda, supuestamente arreglando, y me empezaba a tocar la pierna. Y me dijo, ay, discúlpame, yo me quedé como tranquila. Y después seguía subiendo, otra vez me volví a tocar y hasta que llegó a mis partes íntimas y yo no sabía qué hacer, era pequeña y no tenía esa educación de saber si gritar o hablarle. Solamente me bajé y fui llorando a mi casa. Yo soy una persona obediente que tomo a diario estos carros. Y así ahorita como subí con dificultad, que el carro no me paraba ni porque le estaba golpeando al señor, me podía ver hasta caído. Entonces ellos no están viendo eso. Ellos ven que pueda coger personas que no sean personas con discapacidad, porque de pronto como le pegamos a la mitad, ellos no nos quieren coger. A veces, ¿verdad?, damos un mal servicio, es por la competencia desleal que tenemos en todas estas unidades de transporte. La ATM no ha sabido organizar bien esto, en el sistema de las líneas. Todos queremos coger un pasajerito más, entonces tenemos que abrirnos a la izquierda y poder rebasar para poder ganar a esas otras líneas que van al mismo recorrido. Para yo trasladarme a mi lugar de trabajo tengo que
salir desde las 6:30 de la mañana, aproximadamente de 6:30 a 6:40, y terminar cogiendo el bus a partir de las 7, porque muy pocas veces los choferes quieren hacer las paradas correspondientes en lo que es en la zona del recreo. Y en lo que es en la tarde, a partir de las 5:30 de la tarde, llego a 2 horas también. Son prácticamente diarias 4 horas que yo me demoro trasladándome de Guayaquil, Durán, Guayaquil. Hay unos transportes que no tienen rampa y entonces es muy complicado para la persona que me está llevando porque eso dificulta el acceso de la silla de ruedas de un discapacitado hacia el corredor. Y de verdad que es bastante difícil embarcar en el transporte público por cuestión de que no respetan el puesto para discapacitados. A veces las personas no tienen ningún tipo de empatía con este tipo de personas o con cualquier persona que tenga una discapacidad. Y tú tienes que pedirle que por favor te den el puesto y mucha gente se molesta, hasta te insulta. El problema en el transporte público es los robos de los celulares, nos sacan plata del bolsillo. Nos roban aquí a las personas con cuchillos, con revólver, con todo. Sin pena ni gloria cogieron, sacaron y se bajaron. Sin nadie hizo nada, nadie ayudó, nadie hizo absolutamente nada. Mañana, en la tercera entrega de la serie Transporte Público, el tormento diario, Televistazo mostrará hasta qué punto llega la contaminación causada por los buses en las calles de Quito y Guayaquil. El 17 de julio empezará el nuevo proceso de admisión para las universidades e institutos públicos. A diferencia del anterior periodo, solo 5 centros educativos ya solicitaron ayuda a la Secretaría de Educación Superior. Alberto Luna indica cuáles son. A mediados de este mes arrancará un nuevo proceso de admisión para estudiar en una institución de educación superior pública. Se trata del segundo periodo en el que los postulantes ya no tendrán que rendir el examen unificado de la CENESID. Cada universidad tiene su propio proceso para escoger a los estudiantes. El principal cambio es que las universidades ya son muy pocas las que pidieron un proceso asistido. Lo que buscamos justamente es que los jóvenes, en el uso de su libertad, pues tomen la decisión y conozcan la oferta que hay en el sistema. En el primer periodo, 14 universidades solicitaron la ayuda de la CENESID. Ahora solo quedan 5 centros educativos: la Universidad Central, la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad Técnica de Babahoyo, la Universidad del Sur en Manabí y la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas. Desde la Secretaría de Educación Superior implementan acciones para garantizar que los postulantes cumplan el proceso con normalidad. Si hay una falla en su correo electrónico que no se acuerda la clave, pues tenemos un contingente de gente que les inmediatamente pues les acompaña. El registro de los postulantes vía internet se desarrollará del 17 al 30 de julio. Para mañana está prevista la presentación oficial de las reformas al sistema de pensiones del IES. Son 3 principales cambios. Uno tiene relación al aumento de 5 años de aportes para poder jubilarse. La comisión conformada para plantear reformas al sistema de pensiones del IES tiene previsto exponer y socializar su propuesta este miércoles. Algunas reformas fueron presentadas al presidente Guillermo Lasso el lunes y otras este martes. El contenido de la propuesta aún no se ha oficializado. No obstante, hace una semana, previo a la reunión con el jefe de Estado, Augusto de la Torre dijo a Ecuavisa cuáles serían los principales ejes de la reforma. Ampliar el número de años que se toman en cuenta para determinar la pensión. Actualmente son los 5 mejores años. Además, cambiar los años mínimos de contribución. Para jubilarse a los 60 años, una persona requiere ahora 30 años de aportes. Con las reformas necesitaría 35 años. Y finalmente, realizar cambios para que una persona reciba una mejor pensión si se jubila a mayor edad. Con esas modificaciones, el sistema será más equilibrado y equitativo, según De la Torre. Muchos ecuatorianos se afilian recién a los 60 años de edad. Cotizan por 10 años. Dentro de esos 10 años, escogen 5 años para cotizar con un salario más alto y se jubilan a los 70 con una muy buena pensión, y es mucho mejor hacer ese juego que pasar contribuyendo durante 40 años. El coordinador de la comisión explicó por qué en la actualidad el fondo de pensiones es insostenible. El déficit del sistema crece y crece de manera muy acelerada por una y simple razón. Tenemos un sistema diseñado para gente joven
y el país, como muchos países del mundo, está envejeciendo. Y eso implica que cada vez tenemos más jubilados en relación a los aportantes. Ni siquiera la contribución del 40% que debe realizar el Estado al fondo de pensiones garantiza la viabilidad del sistema. Por ejemplo, el año pasado el monto destinado para pagar las pensiones jubilares alcanzó los $5.200 millones. Sin embargo, el IES recibió 3.000 millones en aportes y otros 2.000 millones corresponden al porcentaje que el Estado debe asumir. Y eso no ha logrado hacerlo todos los años. La ley le dice tienes que contribuir tanto, pero al Estado le ha sido difícil. Entonces ha contribuido en el gobierno de Lasso, ha contribuido más de lo que se hizo en los años anteriores, pero nunca ha logrado contribuir la totalidad. Pero si contribuyese la totalidad, que es cerca de 2.000 millones, todavía te queda un déficit de 200 millones. Tras la presentación oficial de las reformas, la comisión receptará opiniones de la sociedad civil y de la academia antes de presentar el documento definitivo. El Servicio de Rentas Internas no aceptará que dos contribuyentes inscriban a una misma persona para acceder a la reducción de impuestos. Esto quiere decir, por ejemplo, que solo uno de los padres podrá inscribir a un hijo como carga familiar. La explicación con María Cecilia Largacha. La buena noticia es que el procedimiento para inscribir a una carga familiar es sencillo. Basta con decírselo a su empleador o, si usted es independiente, anotarlo en el formulario que habitualmente llena por internet. La parte no tan sencilla es que hay reglas. La más importante, que dos contribuyentes no pueden inscribir a una misma persona como carga. Lo que nosotros estamos recomendando a las familias es que traten de ver, digamos, en la comunicación del hogar, ver cuál es la mejor estrategia y a quiénes funciona más el registro de las cargas, porque quizás el uno tenga un ingreso que ni siquiera llegue a la base imponible y por lo tanto, digamos, no es necesario tener la carga. Quizás el otro tenga un ingreso superior y tenga que registrar más cargas. Y en el caso de hijos que quieran inscribir a sus padres, lo mismo. Solo uno de los hermanos puede tenerlos como carga y acceder a la reducción de impuestos. Por eso es que se exige que los padres den su consentimiento antes de ser inscritos, para evitar que varios hermanos los registren a la vez. El SRI se puede dar cuenta, lo que va a pasar es que todos los gastos que se atribuyó a la persona como deducibles pasarán a ser no deducibles y se le tiene que hacer la reliquidación del impuesto y tendrá que pagar la diferencia. Y también habrá sanciones, multas, aunque todavía no hacen público el monto. Hay que recordar que se puede inscribir como máximo a 5 cargas familiares, que pueden ser los padres jubilados, los cónyuges y los hijos hasta los 21 años, aunque si tienen discapacidad no importa la edad. Y algo más, para que alguien sea aceptado como carga no debe percibir ingresos gravados y debe ser dependiente de la persona que lo inscribe. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones aclaró que el servicio de las operadoras telefónicas se mantendrá vigente mientras se desarrolla el proceso de renegociación de las concesiones. Este proceso está suspendido hasta asegurar las mejores condiciones en el servicio, inversiones y tecnologías a implementarse. También la ampliación de cobertura y sobre todo los montos que entregarán las empresas al Estado. Arcotel además indica que ha contado con la veeduría de organismos e instituciones internacionales para el proceso de renegociación de esas concesiones. Puro como el agua de un glaciar. Lo prueba este intrépido hombre que camina al filo de las grietas profundas de hielo. Toma en una taza un poco de agua para destacar su pureza y a la vez sumerge su pico de montaña que trasluce en estas aguas heladas. El video en la cuenta de Sara Fátima en TikTok tiene 2.6 millones de likes y más de 52.3 millones de reproducciones. Como un sueño, con un solo vestido se puede tener todo un ropero gracias al uso del fotocromismo, que permite cambiar de colores con la luz ultravioleta. Lo hizo posible el diseñador japonés Kuniko Murinaga y lo exhibió en prendas y accesorios de su colección en la Semana de la Moda de París. El video lo colgó en Instagram y tiene 198.000 reproducciones y más de 10.000 likes. Envidiable su capacidad para aguantar la respiración. Esta buceadora se sumerge en las profundidades del océano atravesando un coral. El video se publica en reversa. Lo hizo Tiffany Marie Freediver, quien es una aficionada de esta disciplina y lo describe como travesías. El video tiene más de 3 millones de likes y 45.2 millones de reproducciones.
En Rusia también se ven estos paisajes de ensueño creados por las auroras boreales. Lo experimentaron estos esquiadores en el nevado de Kirovsk en pleno amanecer y lo captaron en sus celulares. El video publicado por Katarin Kanix tiene 559,000 likes y más de 7.3 millones de reproducciones. Los amantes de emociones fuertes son cada vez más arriesgados. Algunos dirán irresponsables. Aquí se lanzan al vacío desde un globo aerostático y vaya que lo disfrutan. El video publicado en la cuenta de Trip Fairboard tiene 181,000 reproducciones. Recuerde que más información usted la puede encontrar en nuestro portal www.ecuavisa.com. El Consejo de Participación emprende acciones legales en contra de la fiscal Diana Salazar, ahora por tráfico de influencias. Por su parte, la funcionaria dice que insisten en tomarse la fiscalía para lograr la impunidad en el caso Sobornos y que no lo va a permitir. Informa Jacqueline Rodas. El Consejo de Participación Ciudadana no cesa en sus acciones en contra de la fiscal Diana Salazar. Con 4 votos contra 3, la mayoría conformada por los vocales del correísmo resolvió entregar una denuncia por tráfico de influencias ante el fiscal subrogante Wilson Toainga. Insisten en el supuesto plagio de la tesis de grado de Salazar, hecho que fue desestimado por la Universidad Central del Ecuador, pero ahora también dicen que le copió un artículo académico a un funcionario de la Fiscalía. Nada tiene que ver la decisión del Consejo Universitario respecto al presunto plagio sobre nuestras competencias. Aquí seguimos, por si acaso, y vamos a seguir denunciando a quien se tenga que denunciar y tomando las actuaciones que la ciudadanía así lo requieran. No nos van a intimidar. Diana Salazar lo califica como un nuevo desvarío y un cuento armado para ganar notoriedad política y tomarse la fiscalía. Señala al presidente del Consejo, Allen Berbera, y al expresidente Rafael Correa, sentenciado por cohecho en el caso Sobornos. No van a parar con sus intentos de buscar impunidad por medio de una institución que es liderada por el abogado defensor de un sentenciado por un delito contra la administración pública y ahora prófugo. Yo continuaré trabajando para que ninguno de estos intentos de terminar con la institucionalidad sea posible. Tengo la verdad de mi lado y eso es lo que los hace mostrarse desesperados. El presidente de la República, Guillermo Lasso, se pronunció sobre la denuncia. Yo quiero expresar públicamente mi respaldo a la institucionalidad. Ella es una fiscal nombrada legalmente, tiene un periodo hasta el año 2025, tengo entendido, y ese periodo debe cumplirse. Vera informó que también enviaron la denuncia a otras instituciones, entre ellas la Asamblea, para que los nuevos legisladores analicen un juicio político. El Tribunal Contencioso Electoral pidió al Consejo de Comunicación que realice un peritaje de la campaña que hizo Allen Berbera para ganar la elección que lo llevó al Consejo de Participación. Francisco Garcés explica el trámite de la denuncia contra el actual presidente de esa institución. El Consejo de Comunicación realizará un peritaje a la campaña política que llevó a Allen Berbera a integrar el Consejo de Participación. El examen será parte de las pruebas del proceso en contra del funcionario por una infracción electoral grave. El Consejo de Comunicación tendrá hasta el 20 de julio para hacer el trabajo en el que deberá determinar si en su campaña Vera se identificó como simpatizante de la Revolución Ciudadana y si esa organización política lo apoyó como candidato. Ese peritaje se adjuntará como parte de las pruebas en el caso contra Vera y Marcela Guiñaga, actual prefecta de Guayas y presidenta de la Revolución Ciudadana, a quienes Juan Esteban Guarderas y Bernardo Gijón acusaron de cometer la infracción electoral debido a que la ley prohíbe que los candidatos al Consejo de Participación sean simpatizantes o auspiciados por una organización política. Yo quiero ver luego cómo ellos van a decir, viendo todas las pruebas, que eso no fue una campaña partidista. La comunicación no es solo el uso de la palabra, son colores, son eslóganes, son gestos. Entonces, en ese peritaje se va a decir, sí, bueno, mire, hay tales y tales elementos que confluyen de manera repetida. Allen Berbera
En el proceso constan videos como este y el de Marcela Aguiñaga respaldando a Vera y otros candidatos. No va a ocurrir nada, por derecho no se puede generar nada, porque el propio reglamento que rige para los candidatos del Consejo de Participación habla específicamente de candidatos, ya no de autoridades electas y peor posesionadas. Una vez que el peritaje llegue al tribunal, el juez Guillermo Ortega deberá convocar a una audiencia en la que las partes se encontrarán y se definirá la suerte de Vera y de Marcela Aguiñaga. Si se encuentran responsabilidades, ambos podrían ser destituidos de sus cargos.